vamos a continuar con nuestra serie, a lo que venimos a adorar a nuestro Dios a través de la exposición de su palabra. En esta mañana vamos a estar en Hechos capítulo 5, del versículo 12 al 42. Es una porción un poco extensa. Y brevemente quiero recordar lo que aprendimos la semana pasada. Si usted recuerda, en los primeros 11 versículos del capítulo 5, hace un contraste entre Bernabé y el ejemplo de Ananías y Zafira, quienes mintieron, quienes intencionalmente querían engañar a Dios, sustrayendo parte del precio de la venta de un terreno, y obviamente a Dios no podemos burlarle, y ellos fueron disciplinados con una muerte física, y esto llevó también a que la iglesia tuviera temor. Y lo que nosotros aprendimos es que debemos de confiar que Dios obviamente es santo, y esa misma confianza y certeza que Él es santo debe de llevar a temerle. Y yo espero que cada uno de nosotros pues temamos a Dios y podamos vivir en la verdad, ¿verdad? Sabiendo que no podemos mentirle, por más que intentemos, nunca mentiremos a Dios. Él conoce nuestra mente, nuestro corazón, y que esa confianza y certeza pues nos lleve a temerle. Yo creo que cuando analizamos la sociedad hoy en día, usted ya ha escuchado hablar de el humanismo. ¿Han escuchado hablar del humanismo? El humanismo no es algo nuevo, de hecho inició en el siglo, creo que 14, 15, por ahí, más o menos, pero no podemos negar que ha ido tomando fuerza, de tal manera que hoy en día, lastimosamente, es algo que ha alcanzado al cristianismo, a tal punto que ha llegado a afectar la cosmovisión cristiana. Lastimosamente, hoy escuchamos púlpitos donde la exégesis, en muchos casos, no es cristocéntrica, sino que es antropocéntrica, es decir, la interpretación de la Escritura no está centrada en Dios, sino está centrada en nosotros los hombres. Vemos de igual manera que esto ha generado el humanismo, la búsqueda excesiva en los seres humanos del placer, de la comodidad, del bienestar personal, y esto inclusive al punto de ponernos al centro de tal manera que aún los que están a nuestro alrededor pasan a un segundo plano. El individualismo ha crecido, y usted lo puede ver hasta en temas de comunicaciones. Preferimos enviar un WhatsApp que una llamada telefónica. No sé si usted se ha puesto a pensar por qué. Y es porque tenemos más control, es decir, yo en un WhatsApp tengo la facultad de contestar cuando yo quiera, en una llamada tengo que hacerlo en ese momento. Y tantas otras cosas más que al final es un reflejo de esto que estoy hablando. Los creyentes también lastimosamente han creído esta mentira y han llegado al punto de sobrevalorarnos a nosotros mismos, inclusive por encima de Dios. Los propósitos humanos, los ideales humanos, y en muchas ocasiones están no solo por encima de los demás, sino por encima del reino de Dios. Y esto es notorio. Es notorio en el hecho de que en algunas ocasiones en las iglesias hay poco compromiso de los creyentes. Las personas son reacias hoy en día a discipularse, a servir al Señor. Hay una gran lucha en el tema de la generosidad, lo que hemos venido aprendiendo en Hechos. No solamente con los demás, sino el hecho de ser fieles en las finanzas para con Dios. Pero para muchos creyentes, inclusive su trabajo, su profesión, ocupa su mente, sus fuerzas y todo su ser. Pareciera que el mandato ya no es amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas y todo mi ser, sino amarme a mí mismo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Al punto de un cristianismo de vida social, en el que disfruto tener comunión con mis hermanos, pero esas relaciones no están centradas en Dios, no están centradas en la palabra y muchas veces no glorifican a Dios, porque no vivimos principios. No estamos dispuestos a confrontar en amor con la verdad a nuestro hermano y decirle: hermano, pecaste en esto, arrepiéntete. Sino más bien relaciones superficiales, donde lo único que quiero es tener compañía, pasarla bien, divertirme, satisfacernos. Y es triste ver un cristianismo
que valora una congregación por lo que la congregación puede darte. Y me refiero, por ejemplo, a muchas personas valoran una predicación porque puede ser una predicación que los motiva, que decreta cosas que queremos escuchar, aun cuando no son bíblicas. O congregaciones donde se valora más la alabanza. Es que la alabanza, cómo me gusta la alabanza. Mis amados hermanos, no nos reunimos a un concierto de música. Nos reunimos a adorar cantándole a nuestro Dios. A Él tendríamos que preguntarle si le gusta la alabanza. Pero muchas veces valoramos más esto. Esa salvación que es por gracia, pero no nos damos cuenta que se ha malentendido y la gracia. Porque la gracia implica la fe que se despoja de sí mismo. El que la gracia nos alcanzó y que ahora podamos tener fe en Cristo es una gracia que nos llevará a estar dispuestos a pagar el precio por seguir a Cristo. ¿Usted recuerda cuántas veces Jesús advirtió a sus discípulos en relación a el costo de seguirle? Quien no deje padre, madre, hijos, etcétera, no es digno de mí. Quien no esté dispuesto a eso. El que quiere venir en pos de mí, satisfágase a sí mismo, tome sus placeres y sígame. No, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él les dijo a los discípulos, es que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y ocupó metáforas. Nadie comienza una construcción sin hacer cuentas para saber si lo va a terminar. ¿Se recuerda de eso? O nadie inicia una guerra sin saber si tiene el ejército necesario para enfrentarla. El contexto, y lo invito a que lo haga, lea, es el costo de seguirle a Él. Él estaba diciendo a los discípulos, seguirme a mí tiene un costo. ¿Estás dispuesto a asumirlo? ¿Ya hiciste tus cuentas? Y el texto de esta mañana nos reta precisamente a eso, a reflexionar. Es un llamado a no amoldarnos a este mundo. Es decir, no conformarnos. Recuerda Romanos 12:1. No os conforméis a este mundo. Esa palabra conformar es tomar la forma. Es como que si nosotros fuéramos un líquido. Usted ha visto el líquido, ¿verdad? Si usted lo pone en un frasco de una forma, él toma esa forma. Y esto implica no amoldarnos a la forma en que vivimos, a los pensamientos de este mundo, no amoldarnos a las costumbres o a lo que este mundo valora. Como cristianos, no debemos amoldarnos a este mundo, sino todo lo contrario, estar dispuestos a pagar el precio. Porque este mundo busca la autosatisfacción, la comodidad, el placer, pero nosotros como hijos de Dios buscamos hacer la voluntad de Dios, no importando el precio que eso implique. ¿Qué tan importante es la misión de Dios para nosotros hoy? De verdad te pido que por un par de segundos pienses qué tan importante es la misión de Dios para nosotros hoy. ¿Qué estamos dispuestos a entregar? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer o vivir para hacer la voluntad de Dios? Son preguntas que debemos de ser capaces de responder sinceramente. Y el texto de esta mañana nos va a ayudar a meditar en eso. El título del sermón de esta mañana es Llenemos la ciudad con el Evangelio. Y si hay algo que deseo y pido al Señor es que podamos ser animados por Él, para que partiendo de la confianza de saber que Dios respalda nuestro llamado de proclamar el Evangelio, imitemos la fe de los apóstoles al obedecer y temer a Dios. Si llegamos a sufrir por cumplir la misión, lo afrontemos con gozo al ser considerados dignos de padecer por su nombre. Quiero que me acompañe al texto en esta mañana, Hechos 5. Vamos a estar, como le dije, del versículo 12 al 42. Sin embargo, al inicio vamos a enfocarnos en el versículo
12 hasta el 16. No va a estar el texto en la presentación. Recuerde que el propósito de eso es que usted pueda buscarlo en su Biblia. Así que habla su Biblia o encienda su Biblia. Y vamos a leer en este momento Hechos 5, versículo 12 al 16. ¿Lo tenemos? Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo les tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y les tendían en helechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos que la iglesia continuó predicando. Si usted recuerda, estudiamos hace un par de semanas cómo Pedro y Juan fueron encarcelados y las autoridades religiosas les decían que no predicaran más. Sin embargo, ellos siguieron obedeciendo a Dios y predicando el evangelio. Y seguía creciendo la iglesia. La iglesia seguía creciendo no solamente en número de personas, sino también en influencia en la ciudad, como lo vamos a ver más adelante. Pero no quisiera que en este momento nos enfoquemos en los prodigios y milagros, porque en realidad esto no es lo más importante, sino la razón por la que Dios a través de ellos obraba estos prodigios y milagros. Recuerde que ya esta frase la analizamos antes en otro sermón, pero está hablando de manifestaciones sobrenaturales de Dios con el propósito de comunicar un mensaje. Por eso no debemos de centrarnos ahí, quedarnos ahí, sino más bien el resultado, que era lo que Dios buscaba a través de los prodigios y señales. Algo que Jesús advirtió antes en Juan 4:48, no lo busque porque va a estar en la pantalla. Jesús entonces les dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y Dios seguía respaldando el mensaje del evangelio a través de estos prodigios y señales. Pero lo más importante es el cumplimiento. Versículo 14, Hechos 5, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. La iglesia seguía creciendo, la palabra se seguía predicando, el cristianismo seguía expandiéndose, y Dios estaba dando gracia a los cristianos al punto que eran tenidos por estima en la ciudad. Pero Dios siempre hemos visto que ha habido una resistencia a Dios desde que Adán y Eva pecaron. Vemos que cuando el pecado entró al mundo y entró la muerte, ha habido una resistencia en contra de Dios y su voluntad. Una resistencia de parte de los pecadores, una resistencia de parte de Satanás y del sistema de este mundo. Pero vemos en los versos anteriores, por ejemplo, como Ananías y Zafira, si ustedes recuerdan, la narrativa de la Biblia nos enseña que Pedro le confronta diciendo que cómo es posible que Satanás llenara su corazón para mentir a Dios. Vemos que había una obra en contra del evangelio. Y en este momento vamos a comenzar a ver cómo la resistencia iba a empezar a crecer en contra del evangelio. No solamente de parte de Satanás, sino también de las autoridades religiosas. Y es por eso que es notorio para nosotros la obediencia de los apóstoles a Dios, a la predicación. Le pido que me acompañe, vamos a seguir leyendo Hechos 5. Ahora vamos a continuar del versículo 17 y vamos a llegar hasta el 26. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los seduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió la puerta de la cárcel y sacándoles les dijo: id, y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Y habiendo oído esto,
entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron, diciendo: entramos a la cárcel cerrada con toda seguridad, y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ello, pensando en qué terminaría aquello. Pero aquel día se presentó y les informó, pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Porque eran buenos? No, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Qué interesante, estamos hablando de las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas del pueblo de Dios, o aquellos que se denominaban el pueblo de Dios. Y esas autoridades religiosas no tenían la mirada puesta en el reino de Dios. ¿Dónde cree que estaba la mirada de ellos? En ellos mismos. Los que deberían de estar apoyando el mensaje de Dios, los que deberían de estar alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, les molestaba. Los seduceos era una de las 3 principales escuelas de pensamiento judío en la era helenística y los romanos. De hecho, los seduceos eran conocidos como aquellos que se adherían estrictamente al cumplimiento de la ley de Moisés. Pero ellos tenían la seguridad, o más bien rechazaban por completo la idea de la resurrección. Por eso no aceptaban el cristianismo. Porque obviamente no podemos hablar del cristianismo sin hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos no aceptaban la resurrección y por lo tanto para ellos era molesto el cristianismo. Y se llenaron de celo. La pregunta es, ¿celo de qué? ¿Cuál era el celo? Y es precisamente la admiración, la influencia, el crecimiento que el cristianismo estaba teniendo. Eso les molestaba porque ellos no eran parte de eso. Ese nombre que se estaba formando no era el de ellos. Esa influencia no era la de ellos. Y ese crecimiento no le pertenecía a ellos. Una iglesia no es mejor o más espiritual por el tamaño de la misma. Y me refiero en ambos sentidos. Muchas veces pensamos, mira, wow, qué grande esa iglesia. ¿Cuántos miembros tiene? Seguramente es bendecida por Dios. No se equivoque. Porque hay muchas sectas que tienen millones de adeptos. Tampoco podemos decir, mira, esa iglesia solo tiene 15 miembros. Ay, los hermanitos quizás están en pecado, ¿verdad? Por eso el Señor no los bendice. No. No importando el tamaño de la iglesia, ¿saben qué? La iglesia puede dejar de ser saludable cuando buscamos un crecimiento por motivaciones equivocadas. ¿Hay de malo buscar o procurar proclamar el evangelio a todas las personas? ¿Tiene eso algo de malo? ¿Cuál fue el mandato? Hechos 1:8, ¿se recuerda? ¿Hasta dónde tenían que ser testigos? Empezando por ¿dónde? Jerusalén, hasta los confines de la tierra. El problema aquí es que la motivación de los seduceos no era cristocéntrica, era centrada en ellos. Cuando la visión de una iglesia está centrada en los líderes, en los deseos, en sus anhelos personales,
esa iglesia dejará de glorificar a Dios. Y a ellos les molestó esto. Y por eso detenían a los apóstoles, los metieron a la cárcel. Porque ellos pensaban en su mente, en su pequeña cabecita, que si detenían, si metían presos a los apóstoles, ese movimiento llamado cristiano iba a morir. Nunca entendieron que esto no era una filosofía, que no era una idea humana, sino el mensaje de Dios y la obra de Dios. Y nada ni nadie puede detener a Dios. Ni el pecado, ni Satanás, ni nuestra rebeldía, ni la rebeldía de los ángeles. Porque Dios es creador de todas las cosas. Él es soberano. Pero qué hermoso es ver el respaldo de Dios. Los metieron presos, no se preocupen. El Señor les manda un ángel y les abre la cárcel. Pero qué interesante es que les reafirma. Id, puestos de pie en el templo, hablad a todo el pueblo el mensaje de esta vida, el evangelio. Fueron obedientes. Y lo vemos a la siguiente mañana que los llegan a buscar para enjuiciarlos, ya no estaban. Todo encerrado. Usted se imagina cómo ha de haber sido para ellos de asombroso eso. Los guardias en la puerta, el candado puesto, todas las alarmas activadas. Ya no estaban. ¿Y dónde están estos? Allá, en el templo otra vez, predicando. Llenando la ciudad con el evangelio, no importando el costo. Y vemos que son llevados de nuevo al Sanedrín. Recuerda que el Sanedrín era como un tribunal para los judíos. De hecho, Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Y ellos intencionalmente no lo quisieron juzgar porque ellos no podían declarar pena de muerte. Por eso es que lo llevaron a las autoridades romanas a Jesús. Pero son llevados de nuevo y son interrogados. Y la razón de los celos las podemos entender aún más en el versículo 28. Diciendo, fíjense lo que les dicen las autoridades religiosas cuando ellos llegan de nuevo los apóstoles. Ya no solo era Pedro y Juan, eran los apóstoles. Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza. La molestia es que según ellos los iban a amedrentar, y en lugar de eso, Jerusalén completa estaba siendo llena de las enseñanzas. Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pobrecito nosotros, nos estás acusando de cosas que no hemos hecho. Pareciera ser que hubieran pasado no sé cuántas décadas, ¿verdad? Qué rápido olvidaron que ellos anhelaban ver a Jesús muerto. La doctrina de los apóstoles estaba influenciando la ciudad. Y vemos qué hermoso es ver que los apóstoles aprovecharon la oportunidad para seguir predicándoles el evangelio a estos que eran las autoridades religiosas. Yo pido al Señor que nos use, mi amada familia, para llenar con doctrina nuestra ciudad. Que prediquemos a todo aquel que está a nuestro alrededor. Y ¿sabe qué? Por eso como iglesia hacemos esfuerzos y vamos a seguir haciendo esfuerzos para poder llenar con doctrina nuestra ciudad. En el mes de diciembre se hizo un evento para mujeres, precisamente para proclamar el evangelio a mujeres.
Hoy en febrero vamos a tener un taller de predicación expositiva. Son casi 30 pastores los que ya están inscritos. La pregunta es, ¿cuántos anhelamos ver la ciudad de Guatemala llena de una verdadera doctrina cristiana? ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos anhelamos ver eso? Le felicito por ese deseo. La pregunta que viene a continuación es, ¿qué estamos haciendo para lograrlo? ¿Hasta dónde llega tu anhelo? ¿Hasta dónde llega nuestro anhelo? Y si tenemos oposición, porque la vamos a tener, debemos de preguntarnos cuál va a ser nuestra reacción. No, es que yo no quiero generar polémicas en mi trabajo, por eso mejor voy a ver cómo hago al Señor, voy a orar para que traiga un ángel y les hable en la noche a estos pecadores que necesitan de Cristo. No, yo no me quiero meter en eso. Yo estoy de acuerdo de religión y fútbol, no hablemos. Y de política tampoco. No, es que yo soy un agente de paz. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo? Versículo 29 al 32. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron a esos que los estaban cuestionando: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz, y a este Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado ¿a quiénes? La respuesta sigue siendo la misma, con la misma firmeza. ¿Se recuerdan que estas palabras ya las habían dicho ellos antes? ¿A quién es justo que obedezcamos? ¿A Dios o a los hombres? Ellos tenían la certeza que no importando las consecuencias, Dios se encargaría. Dios tenía el control. Porque una vez más, no estaban hablando con el vendedor de la esquina. Estaban hablando con aquellos que realmente podían causarles un daño. Había un peligro real. Pero qué impresionante es que tanto así no se dejaron intimidar, que una vez más les vuelven a predicar el evangelio. ¿Se dio cuenta que una vez más les hacen ver su pecado? Y sabe que la intención no es humillarlos, no es que se sientan mal, es que se arrepientan. Aquellos que piensan que como cristianos no deberíamos de hablar tanto de pecado, lo invito a que vea la proclamación de los apóstoles y se va a dar cuenta que siempre hay un llamado al pecador a arrepentirse. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y cuál fue la palabra siguiente? Arrepentíos. Qué triste es el cristianismo, que lo primero que presenta es una imagen falsa de una vida sin problemas. Tú tienes problemas en tu vida, Cristo es la solución. Y no estoy diciendo que Dios no pueda obrar para nuestro bien. Pero ¿cuál es el mayor problema de un hombre? La falta de dinero. Un mejor trabajo. Tener una familia. Que el esposo o la esposa ya no sea infiel. ¿Ese es el mayor problema de un ser humano? ¿O es el pecado en nuestra vida? Y les dice: ustedes lo mataron. Pero ¿saben qué? Dios lo resucitó. Ustedes lo rechazaron, pero ¿saben qué?
Dios lo nombró príncipe y salvador. Dios quiere. Y lo que ellos les estaban diciendo es: Dios quiere que te arrepientas. Y Dios quiere perdonar tus pecados. Por su poder Dios lo estableció como príncipe, Señor, como Salvador. Y el principal testigo no solamente eran los apóstoles, sino el principal testigo, el Espíritu Santo mismo. La obra del Espíritu Santo hacía evidente que Jesús estaba en el cielo y que Él había cumplido la promesa de que, ¿se recuerdan? Les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré a vosotros al otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y aquellos que obedecen el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en ellos. No podemos caer en temer más a los hombres que a Dios. ¿Qué nos está deteniendo de proclamar, de llenar la ciudad con el Evangelio? ¿El temor a las personas? ¿El rechazo? ¿El que puedo perder mi trabajo? ¿El ser menospreciado? ¿El ofenderles con el Evangelio? ¿No temes ofender a Dios al desobedecer en predicar el Evangelio y callar? ¿Cómo es que tenemos temor de no ofender a los hombres, pero no tenemos temor de ofender a Dios al callar? Y obviamente el ser obedientes probablemente tendremos consecuencias. Pero a mí me impacta la cosmovisión, la forma de entender la realidad de los apóstoles en ese sentido. Y cómo el humanismo nos ha transgiversado nuestra mente en ese sentido. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 33, cuando ellos, es decir, las autoridades religiosas, oyeron esto, la respuesta de los apóstoles, se sintieron profundamente ofendidos y querían premiarlos, matarlos literalmente. Imagínense el nivel de enojo, de ira, que de verdad querían matarlos. Deseaban matarlos. El Evangelio les ofendió de tal manera que se airaron al punto de desear matarlos. Y ahí surge un personaje, Gamaliel. Gamaliel era un erudito que era altamente valorado por el pueblo. Él no era un saduceo, sino que él era un fariseo. Gamaliel le fue dado un título que se le denominaba Rabán, que era de hecho el título más alto que los rabís o los maestros en esa época tenían. De hecho, conocemos probablemente a Gamaliel porque él fue el maestro ¿de quién? De Pablo. Y el consejo, Gamaliel interviene para dar un consejo, y el consejo básicamente es el siguiente. Los apóstoles salen recuerden que estaban enjuiciándolos. Ellos salen de la sala y Gamaliel les dice, ¿saben qué? ¿Por qué no hagamos algo? ¿Por qué no esperamos a ver si este movimiento es de Dios o no? Porque ya ha habido otros hombres que se han levantado, han tratado de llenar con una doctrina Jerusalén y simplemente no han podido. Y pone 2 ejemplos. El de un hombre llamado Teudas y de otro hombre llamado Judas de Galilea, que en ambos casos murieron y se terminó ese grupo, ese movimiento, esas ideas, murieron con ellos. Pero Gamaliel les dice, ¿saben qué? No vaya a ser que esto sea de Dios y estemos yendo en contra de Dios. Leámoslo, versículo 39. Pero si es de Dios,
Esta es la razón con la que Gamaliel justifica su consejo. Pero si es de Dios, no podéis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Versículo 40. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, ¿qué hicieron con ellos? Y una vez más les ordenaron que no hablaran en nombre de Jesús y los soltaron. Dios, fíjense que Dios tenía el control de esta situación. El punto aquí es, ok, lo vamos a soltar para ver si esto es un movimiento de Dios o no. ¿Y cuál es la respuesta? Tanto era de Dios que usted y yo estamos aquí hoy. ¿A cuántos kilómetros de esta ciudad? Y estamos hoy reunidos adorando a nuestro Dios. Fueron obedientes. Es que miren, no es lo mismo que te amedrenten con palabras, a que te golpeen todo y te digan, o es lo mismo, ¿creen que es el mismo temor? La pregunta es, ¿callaron? Sigamos leyendo. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 41. Y ellos, pues, salieron de la presencia del concilio, ¿y qué hicieron? Se regocijaron de que habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo Jesús. Es impresionante. Y todos los días en el templo y de casa en casa, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Dios utilizó a Gamaliel y lo salvó de la muerte. Ellos fueron obedientes. Pero no olvidemos que los azotaron. La reacción de los apóstoles, ¿cuál fue ante el sufrimiento temporal? ¿Cuál es la reacción de ellos? Y quisiera que en este momento hagamos un contraste entre los discípulos, los apóstoles y nosotros. La forma de entender y ver la misión de ellos con la nuestra. ¿Cuál sería nuestra actitud en una situación similar a esta? ¿Cómo respondieron los apóstoles a este tratamiento ilegal de parte de los dirigentes religiosos de su nación? ¿Cómo respondieron ante los azotes? ¿Eran justos esos azotes? Pero ¿cómo respondieron? Se regocijaron. Estaban llenos del Espíritu Santo, amén. Y se recuerda qué fue lo que dijo Jesús, una de las funciones del Espíritu Santo morando en nosotros. Él les recordará toda la verdad, todo lo que yo os he enseñado. ¿Se recuerdan? La pregunta es, ¿hay una enseñanza que respalde esta actitud? Sí la hay. Acompáñeme, no está en la pantalla, Mateo capítulo 5, el sermón, el hermoso sermón del monte. Mateo 5, vamos a leer el versículo 10 al 12. Búsquelo. Mateo 5, del 10 al 12. ¿Lo tenemos? Amén. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por mi causa. ¿Cuál debe de ser la respuesta? Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y así seguirán persiguiendo a los que están después de ellos.
La pregunta es, ¿por qué nos molesta pensar en que debemos de sufrir por el Evangelio? Yo eso quisiera contestar hoy. ¿Por qué como creyentes nos es molesto siquiera pensarlo? ¿Por qué no muchas veces podemos pensar, por ejemplo, en este texto, por qué Dios fue injusto? Si estaban siendo obedientes, ¿por qué los tenían que azotar? Porque Dios no impidió que no sufrieran. Si ellos, ¿qué malo estaban haciendo? Estaban siendo obedientes. ¿Por qué no nos cabe en nuestra mente cristiana el padecer por Cristo? ¿O acaso Jesús no lo dijo? Que todos sus discípulos íbamos a padecer por Él. Y eso es algo que se vive. No, pastores, que eso es un tema contexto. Recuerde que el libro de los Hechos es un libro histórico. Entonces, eso pasó en aquel momento, pero eso ya no pasa. ¿Estás seguro? ¿No te has dado cuenta cuántos cristianos mueren diariamente por proclamar el Evangelio? Hoy, en China, Corea del Norte, muchos países donde los musulmanes gobiernan, pero nosotros no queremos incomodarnos. ¿Por qué ponemos en alta estima nuestro bienestar y comodidad en detrimento de deshonrar a Dios al no vivir por Él y para Él? ¿Quién nos ha engañado? Yo ruego al Señor que su Santo Espíritu nos gobierne cada día más para que nos arrepintamos si eso ha estado en nuestra mente. Si nuestra comodidad, si nuestros intereses personales, si nuestras propias metas nos han alejado de glorificar a Dios en nuestra vida. Si nos hemos amado más a nosotros mismos que a nuestro Dios, porque eso es idolatría. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios cuando te quede tiempo, si te sobra un poquito de amor, cuando hayas cumplido tus metas, cuando alcances la cantidad de bienes que quieres, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Los apóstoles lo tenían tan claro. Todos los días, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Deseo en esta mañana, mi amada familia, que Dios nos anime y nos motive a confiar que Dios respalda el llamado a proclamar el Evangelio. No dudemos de eso. Y que imitemos la fe de los apóstoles al obedecer a Dios antes que a los hombres y vivamos con gozo el ser considerados dignos de padecer por su nombre. Miren, puede parecer hasta ridículo cómo es que los discípulos consideraban que era un honor que los azotaran por Cristo. Pero es que era un honor. No estoy diciendo con esto que vamos a ir a buscar que nos azoten, sino que si Dios quiere, si en algún momento nos toca padecer por proclamar el Evangelio, que seamos firmes en nuestra fe. Que si vamos a perder pseudos amigos porque no toleran el Evangelio, pues lo siento. Amo más a Cristo que a ti. Te amo, pero no por encima de Cristo. Que si vamos a sufrir porque nos encanta un pecado en nuestra vida, pues muramos a eso. ¿Es una especie de sufrimiento? Sí. Que si vamos a sufrir para estar los domingos a las 7:30 de la mañana sirviendo al Señor, porque es un sufrimiento, el único día que me podría levantar tarde, pero gloria a Dios porque he sido tomado por digno, aunque no lo soy, de servirte, Señor. Que si me van a despedir de mi trabajo por proclamar el Evangelio, gloria a Dios.
¿O tienes temor? ¿Tu trabajo te sustenta? ¿Tu jefe te da de comer? ¿O es Dios? Cumplamos nuestra misión de proclamar, aconsejar y enseñar a todo hombre a fin de presentarlo maduro en Él. Somos llamados a llenar con sana doctrina y el Evangelio nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra ciudad. Y que el Señor nos ayude para hacerlo con valentía, con integridad y fidelidad. Todo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar.